Amados hermanos de la Iglesia de Dios y amigos que nos honran como oyentes en esta hermosa tarde de este día, paz a cada uno de vosotros. Gracias al Señor que nos da la vida, la existencia. Estamos otra vez acá para pregonar la palabra de Dios, para predicar su palabra y escudriñar las Santas Escrituras y aprender cada día de las enseñanzas de Dios. Así es de que, estimados, agradeciéndoles mucho su paciencia, pues, pero aquí estamos delante de nuestro Padre Dios y siempre queriendo servirle al Señor y compartir las bendiciones del eterno Dios expuestas acá en su palabra. En esta tarde, mis hermanos y amigos, escuchando esta programación, esta predicación de la Iglesia de Dios, pues vamos a meditar en esta hermosa tarde, pues en un estudio muy bonito, muy profundo, muy delicado a la vez, porque en verdad escudriñar el libro de los libros se necesita la dirección de Dios para que podamos encontrar la verdadera interpretación bíblica. Entonces, antes de hacer una oración, quiero que me acompañen, si gustan, a leer unos versículos en la palabra de Dios. Y esta se encuentra en el libro del Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Que a la letra dicen así los textos: y fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bonita lectura bíblica para entretenernos varios minutos. Quiero decir ante todo, en primer lugar, que este estudio bíblico es tan profundo que se necesita por lo menos, como mínimo, 12 horas para poder explicarlo bastante con amplitud, pero voy a tratar la forma de, en hora y media lo más, hacerlo lacónico y presentar pues una enseñanza bíblica más apegada a la verdad y que nos ayude para que podamos tener un mejor concepto, un mejor fundamento bíblico en cuanto a la enseñanza, la guerra en el cielo. Así es el título del estudio de hoy: la guerra en el cielo. En verdad, estimados hermanos y amigos, cuando leemos estos textos nos alegramos mucho y muchas veces pues no logramos profundizar, no logramos escudriñar la palabra de Dios y nos dejamos pues guiar por algunas opiniones o enseñanzas no bíblicas y que no están apegadas a la verdad. Bonito nos hablan los textos, que fue hecha una gran batalla en el cielo. Bueno, y menciona que Miguel y sus ángeles lidiaron con el dragón y sus demonios, sus ángeles. Y dice, entre otras cosas, que el diablo fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza bíblica en cuanto a estos textos que hemos leído? Antes, hermanos, de entrar en la consideración de este estudio, tenemos que pedirle a Dios, porque estos son negocios de Dios. Y las cosas, los arcanos divinos, solamente Dios, a través de su Santo Espíritu, puede revelarnos la enseñanza verdadera que necesitamos todos nosotros para poder tener un buen fundamento bíblico, para tener una enseñanza verdadera y así poderla proclamar a los cuatro vientos. Entonces vamos a pedirle a Dios
vamos a hacer una oración para pedirle a nuestro Hacedor que Él ilumine nuestra mente y nos ayude a entender, a escudriñar, para poder sacar la verdadera interpretación, que es la exégesis que buscamos. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por este día que nos has regalado. Gracias por todo lo que tú, Señor, haces por nosotros. Gracias por amarnos tanto. Ahora, Señor, pues vamos a estudiar este libro tan misterioso, tan profundo, que necesitamos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu para que podamos encontrar la verdadera interpretación. Señor, lo que no nos gusta, lo que nos gusta a nosotros, sino más bien lo que tú expresas en tu palabra. Eso es lo que queremos buscar con diligencia, y por eso te pedimos, Señor, pues tú eres el Padre de las luces. Ilumina nuestra mente, Señor, y ayúdanos para poder interpretar, para poder buscar con diligencia en tu palabra la verdadera interpretación de estas cosas profundas. Es un misterio para muchos, pero que tú la has revelado al seminario teológico que tú has establecido en esta tierra, y esa es la Iglesia de Dios. Te pedimos, pues, Padre amado, que seas tú el que te manifiestes en esta tarde, y así pues poder compartir tu palabra y estos estudios bíblicos tan bonitos, tan profundos. Y así que todos los oyentes y los que van a tener parte pues en compartir este video, esta predicación, queden satisfechos y todos pues quedemos edificados. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, estimados, que este estudio es muy profundo, muy bonito, pero que se necesita un cuidado muy grande para que podamos extraer la verdadera interpretación. La guerra en el cielo es el título del estudio de hoy. Sabemos muy bien que hay dos corrientes, hay dos enseñanzas fuertes en este mundo, en donde cada corriente expone su explicación, una con base bíblica y la otra aparentemente con apoyo bíblico, pero que no tiene fundamentos fuertes en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, vamos a analizar, como les dije, el estudio pues es tan profundo y amplio, tan extenso, que necesitamos como 12 horas para poder explicarlo bien. Pero creo que en hora y media voy a tratar la forma de sacarlo y de que ser lacónico, pero que vamos a extraer la esencia, el extracto, la sustancia de este estudio bíblico tan importante. Como dije al principio, hay dos corrientes en este mundo en cuanto a esta batalla en el cielo, o a esta guerra en el cielo. Aquí vemos dos cosas. Uno, la eisegesis, y la otra, la exégesis. La eisegesis es la que no tiene base bíblica, pero que se pretende un apoyo bíblico con textos de la palabra de Dios, pero que no se sostienen. Porque hay una verdad bíblica que sobrepasa, que sobrepuja a la eisegesis. Entonces, hermano, la eisegesis tiene como base, o sea, tiene su raíz en el paganismo. Y la exégesis, que vamos a explicarlo también, tiene su raíz, tiene su fundamento bíblico, con apoyo bíblico. Ahora bien, pero ¿cuál de las dos corrientes es la que habla la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no puede explicar dos cosas. Tiene que haber una sola verdad. Y esa verdad es la que pretendemos buscarla en esta tarde, con la ayuda del Todopoderoso Dios, con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como vemos, hablemos un poquito de la eisegesis. Cuando hablamos de eisegesis, es aquella enseñanza que se enseña en el mundo en cuanto a la guerra en el cielo, en cuanto a Satanás, pero que carece del apoyo bíblico. ¿Qué es eisegesis? Eisegesis es colocarle a un texto algo que el texto no enseña, o algo que yo quiero que diga el texto, o algo que a mí me gusta que dijera el texto. Entonces,
la exégesis se esfuerza a que se someta, se sujeta a mi opinión. Pero la exégesis es la verdadera interpretación, la cual no le podemos añadir ni quitar, sino de que es predicar la palabra tal como está escrita, buscando en ella con diligencia la profundidad del símbolo, de la profecía, de la historia, de la geografía y de muchas cosas que contienen estos grandes misterios. Ahora bien, la exégesis, muchos cuando leen Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, cuando habla de esta batalla en el cielo, lo que dicen es lo siguiente: que Satanás era un ángel, que era el mejor ángel que tenía Dios. Algunos dicen que era un ángel, otros que era un arcángel y otros dicen que era un querubín. Y dice la exégesis que este ángel, llamado Lucifer, porque le dan hasta nombre, dicen, ¿verdad?, de que algunos que quiso ser igual a Dios y que quiso quitarle el trono a Dios, el cielo, y que trabajó con una parte de ángeles y los rebeló contra Dios, y que se apareció Miguel en defensa de Dios, y que Miguel pues hubo esa gran guerra allá en el cielo, en el trono de Dios, y que Miguel ganó la batalla y arrojó al diablo con la tercera parte de los ángeles que se unieron a Lucifer, y que esos cayeron del cielo a la tierra. Esa es la exégesis, porque eso no existe en la Biblia, pero es una enseñanza fuerte que lo apoyan todos los grupos religiosos, aparte la Iglesia de Dios, que tiene la enseñanza bíblica. Ahora bien, según estamos analizando, de que hubo esta rebelión allá en el cielo, dicen algunos, y bueno, y que luego que esta guerra dicen que hubo en el cielo fue antes de Adán, y que cuando ya Dios hizo a Adán, Satanás, después de ser un ángel del más querido, dicen que Satanás él solo milagrosamente se hizo culebra y que él solo se crió. Hermanos, qué bonito se oye esa enseñanza, pero no tiene fundamento bíblico. Pero han buscado apoyo bíblico. Como por ejemplo, Isaías 14:12, Ezequiel capítulo 28, verso 14, segunda de Pedro capítulo 2, verso 4, Judas capítulo 1, verso 6, Juan 8:44, y se apoyan también en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y versículo 4. Ahí está todo el apoyo que algunos buscan para poder expandir esta enseñanza, que el diablo estuvo en el cielo y que hubo una gran guerra allá en el cielo. Ahora bien, fijémonos bien en lo que estamos analizando y veamos bien la exégesis. La pregunta es, ¿está hablando Isaías 14:12 del diablo? Algunos dicen, ¿verdad?, de que ahí está hablando de Satanás, que cayó del cielo, bueno, y una serie de cosas. Quiero decirles algo. Para entender el capítulo 14 de Isaías, tenemos que leer el capítulo 13 y 14 ambos. Ambos en una misma profecía, que está hablando del rey de Babilonia. Ahora bien, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Por qué dice así? Estas palabras las está diciendo Dios a través del profeta Isaías contra el rey de Babilonia, Nabucodonosor, su hijo y su nieto, Belsasar. Porque la profecía sí dice que iba a ser la profecía contra este rey, contra el hijo y contra el nieto. Y Satanás no tiene nietos ni hijos. Entonces, Isaías 14:2 está hablando de una profecía contra el rey de Babilonia. Ezequiel 28:14. Cuando dice, tú querubín grande, cubridor, y yo te puse, y entre las piedras de fuego has andado. ¿A quién se está refiriendo Ezequiel capítulo 28, verso 14?
Para entender esta cita bíblica tenemos que estudiar y escudriñar desde el capítulo 26 de Ezequiel, que es una profecía contra el rey de Tiro. Entonces, a eso se está dirigiendo cuando el profeta le dice al rey de Tiro: tú, querubín, grande cubridor, y yo te puse. Excelente. El rey de Tiro, a quien Itobao III lo derrotó los babilonios en un gran cerco que duró como 13 años, en el 574, cayó el rey de Tiro. ¿Y por qué estas palabras contra el rey de Tiro? Porque el rey de Tiro se creía una isla inexpugnable. Si los babilonios, para poder llegar hasta esa isla, tuvieron que hacer un gran terraplén para poder tomarse la isla de Tiro, 13 años de sitio. Entonces el rey se creía que vivía en delicias, en Edén, símbolo de delicia. Bueno, y así sucesivamente, hermanos, únicamente voy a dejar hasta allí, aunque todos estos 3 capítulos de Ezequiel hablan del rey de Tiro. No está hablando nada de Satanás. Hay mucha más explicación acá, pero sigo adelante. Cuando segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, bueno, y sigue, ¿verdad?, el texto. ¿A qué se refiere aquí cuando dice que y a los ángeles que no perdonó a los ángeles que habían pecado? Esto fue antes del diluvio. Porque el verso 5, allí pues está hablando que esto se llevó a cabo antes del diluvio, que no perdonó a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Ya vamos a explicar todo eso en una forma lacónica. Dice que no perdonó a los ángeles. Estos ángeles a quienes no perdonó Dios son los que se refiere el capítulo 6 de Génesis, verso 1 al 3. A eso se refiere cuando dice que los hijos de Dios tomaron como mujeres a las hijas de los hombres. ¿Qué pasó? Estos ángeles era la iglesia antes del diluvio, era la línea de Set, Ellos eran los hijos de Dios. A ellos se refiere cuando dice: y los ángeles que pecaron. ¿Por qué? Porque ellos dejaron la línea de Set y buscaron mujeres de la línea de las hijas de Caín. A eso se refiere el texto. Por eso dice antes del diluvio. También cuando Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación. Bueno, y sigue el texto. Esto se refiere ángeles. Ya vamos a explicar esta parte. Altos personajes, líderes, sacerdotes o profetas. En este caso, dice que estos ángeles que Dios no perdonó, según Judas 1:6, se refiere después de la salida de Egipto, Dios obró y a los ángeles que pecaron no los perdonó. Pero ¿cuáles son los ángeles que pecaron después de la salida de Israel de Egipto? Se refiere al capítulo 16 de Números, en donde menciona allí, en el verso 35, que eran 250 sacerdotes, líderes, eran príncipes de Israel, que desobedecieron y se opusieron a Moisés, al ministerio de Moisés. Entonces, esos sacerdotes, se les llama aquí por Judas, se les llama ángeles. Y Juan 8:44, otro texto que aparentemente apoya que Satanás estuvo en el cielo y que fue malo antes de que él apareciera allá en el Edén. Voy a leer la Biblia al día, porque algunos traductores, hermanos, que tienen la mentalidad que Satanás estuvo en el cielo, traducen y no permaneció en la verdad, y eso confunde a muchos, como que está hablando de antes, ¿verdad?, de Adán. No. Los versionistas, hermanos, traducen de formas diferentes el texto. Juan 8:44, la Biblia al día traduce de la siguiente manera: ustedes son hijos del diablo y les encanta actuar como él. Desde el principio el diablo ha sido un asesino y un enemigo de la verdad. Para él la verdad no existe. En él mentir es algo completamente normal, porque es el padre de la mentira. ¿Se fijó? Entonces, Juan 8:44 no es base para decir que el diablo fue malo y que se rebeló y que enfermó a muchos ángeles.
Ahora explico. Y también ponen el texto de Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. No lo explico porque viene una explicación más adelantito, y ahí vamos a explicar esos versículos que muchos se confunden y dan otra enseñanza a estos versículos. Ahora bien, fijémonos bien, así rápidamente, tenemos que analizar, para entender este tema, hermanos, tenemos que ver el significado de la palabra ángel. Nosotros cuando vemos en la palabra de Dios la palabra ángel, nos remontamos a los seres aquellos celestiales que no vemos, que son espíritus. Hermano, la palabra ángel en la Sagrada Escritura no se refiere al origen, sino que se refiere al oficio. Se refiere al oficio. Se refiere al oficio. La palabra ángel quiere decir mensajero, un misionero, alguien que cumple una misión. Entonces, la palabra ángel en la Sagrada Escritura se aplica a los ángeles celestiales, se aplica a Cristo en algunos textos, como ángel de Jehová, como ángel de Dios, como el ángel del pacto, etc. Se refiere también ángel a los administradores de la iglesia, así dice Apocalipsis. Ángel también se refiere a sacerdotes, se refiere a profetas, se refiere a la línea de Set antes del diluvio. Eran ángeles, o sea, altos personajes, eran emisarios de Dios, eran mensajeros de Dios. Entonces, otra cosa, la palabra ángel, Dios hizo a los ángeles, querubines, serafines, en la corte celestial, y Dios los hizo perfectos. Un ángel no puede pecar porque no es carne. El pecado está en el hombre porque es carne, y el pecado entró por un hombre al mundo. ¿Cómo es que dicen que ya allá en el cielo hubo rebelión y hubo pecado? Dios habita en santidad. La maldad no habita junto a Dios. Por lo tanto, cuando Dios hizo los ángeles, los hizo perfectos porque es la corte celestial. Son los personajes, los seres angélicos, perfectos. Entonces, hermano, descartado está que el diablo haya estado en el cielo. En ningún momento el diablo estuvo en el cielo, ni fue ángel, ni fue el mejor, ni tampoco tenía el nombre de Lucifer, ni tampoco se reveló como la tercera parte de ángeles celestiales. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora veamos, sigamos. El estudio es profundo y es muy vasto en la enseñanza. Veamos una parte histórica. Al principio mencioné que esta eisegesis, que esta enseñanza que el diablo estuvo en el cielo y que se reveló y que fue echado a tierra con una tercera parte de ángeles, eso viene del paganismo. Veamos algunos orígenes. Si nosotros buscamos en la Wikipedia, artículo la fiesta de Miguel Arcángel, etc., vamos a encontrar alguna información de los orígenes de la fiesta de Miguel Arcángel. ¿Por qué? Porque como se ha creído comúnmente que Miguel Arcángel es el protector, ¿verdad?, de la iglesia, lo tienen muchos, entonces se le ha dado énfasis y se le ha dado adoración, y aún se le celebra una fiesta el 29 de septiembre cada año. Esto tiene sus orígenes. Esta enseñanza tiene su origen en el paganismo. Veamos. Constantino dice en la Wikipedia, artículo Miguel Arcángel, dice que Constantino le edificó un templo a Miguel Arcángel. Imagínese usted, Constantino murió el año 337, aproximadamente allá por el 330, Constantino edifica ese gran templo en honor a Miguel Arcángel. También dice la Wikipedia, dando sus orígenes de esta fiesta y de esta enseñanza, dice que el origen fue en Frigia. Frigia era una región que estaba en lo que hoy llamamos Turquía o Asia Menor. También recogemos la información de que Arcadio, uno de los hijos de Teodosio, acordémonos que
Teodosio repartió el imperio en dos, entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Entonces dice que este Arcadio en el año 380 le celebró fiesta a este Miguel Arcángel. También Jerónimo en el año 390, cuando hizo la Vulgata, o la versión la Vulgata latina, dice que tradujo en esa versión, en lugar de Lucero, tradujo Lucifer. Y eso se toma como nombre propio para Satanás, cuando no es cierto. Y también dice la información que el Papa León XIII celebró misa el 13 de octubre del año 1884. Y dice que León XIII contó en la misa que tuvo una visión, que este Lucifer se rebeló contra Dios, le quiso quitar el trono. Y sale Miguel en defensa de Dios. Eso es lo que cuenta, lo que contó, ¿verdad? Este hombre en la misa, que él había visto. Que Miguel defiende a Dios y que echó a Satanás del cielo, y Satanás se vino para la tierra con la tercera parte de ángeles caídos o de ángeles rebelados. ¿Se da cuenta usted de a dónde depende la enseñanza que Satanás estuvo en el cielo? Y que se rebeló contra Dios, y que enfermó a la tercera parte de ángeles, y que Miguel y Dios los echaron a tierra. Eso no es cierto. Eso tiene sus raíces en el paganismo. Entonces eso no es cierto, por muchas razones. Estamos hablando de esto de una forma lacónica. Esto tiene unas grandes profundidades, más todavía. Ahora bien, si la enseñanza que Satanás estuvo en el cielo y que era el mejor ángel, no existe prueba bíblica alguna, sino de que ya vimos que tiene sus raíces en el paganismo, ahora entremos a ver la otra corriente, que es la corriente que predica la iglesia, que es la corriente, es la enseñanza del Espíritu Santo. Esa es la verdadera y tenemos apoyo bíblico. Fijémonos bien. Ahora entraremos a la exégesis o a la verdadera interpretación bíblica en cuanto a la batalla en el cielo. Pero debemos de analizar las siguientes interrogantes que explicaremos en este estudio. 1. ¿Por qué? ¿O cuál fue la razón o motivo de esta guerra? Cuando hay una guerra, hay un motivo, hay una razón. La veremos en este estudio. 2. ¿Quiénes fueron los dos bandos que se enfrentaron en esta guerra? Lo explicaremos también. 3. ¿A dónde se llevó a cabo esta guerra? Aquí tenemos que echar mano a la geografía histórica. Porque en la geografía existen tres ramas. La física, la que estudia la tierra y los mares. La histórica, que es la que estudia la distribución de los pueblos. Y la política, que es la que estudia la organización de los pueblos. Ahora bien, 4. ¿Cuándo o en qué tiempo se llevó a cabo esa gran guerra? Aquí tenemos que tomar en cuenta la cronología bíblica o el cómputo de tiempo. ¿Cuándo se llevó a cabo esa guerra? 5. ¿Quién fue el ganador y perdedor de esa guerra? Esos puntos y otros más pues estaremos analizando en este estudio muy bonito, muy importante, que no hay duda, estimados hermanos, que nos ayudará en nuestros conocimientos bíblicos y para que veamos que la Biblia es el libro de los libros, es el libro de los misterios, es el libro más profundo, en donde los hombres grandes exégetas que se creen han chocado con la verdad y no han podido penetrar a los misterios divinos. Entonces quiere decir que este estudio es de conocimiento, es de profecía, historia, símbolo. Entonces vamos a escudriñar algunos aspectos para encontrar la verdad. Y esta sí tiene apoyo bíblico. Esta es la verdadera exégesis, la que vamos a analizar.
Entonces este es un estudio muy serio, confiable, responsable, porque tiene el apoyo bíblico para poder enseñar lo que estamos analizando. Ahora bien, veamos primeramente el motivo de esta guerra. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron para que haya acontecido esta gran guerra? ¿Cuáles fueron los motivos? Entremos en detalle. En el capítulo 5 de la carta a los Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios: de consiguiente vino la reconciliación en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, estimados hermanos y amigos? Dice la Escritura que el pecado entró al mundo por un hombre. Aquí está hablando, ¿verdad?, pues de Adán y Eva, ¿verdad?, que fueron los primeros que pecaron. Entonces, el pecado entró al mundo por Eva y Adán. No dice que fueron por los ángeles. No, no dice eso. Dice que entró el pecado al mundo por un hombre. Y el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el mundo queda bajo pecado. Ahora bien, siguiendo el análisis bíblico, dice en el Salmo 102, versículo 19. Salmo 102, versículo 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: porque miró de lo alto de su santuario, Jehová miró de los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. ¿Se da cuenta usted que la humanidad quedó sentenciada a muerte por causa de la primer pareja? A causa del primer hombre que por él entró el pecado al mundo. El mundo quedó sentenciado a muerte. Y dice que Jehová miró desde lo alto para oír el gemido de los presos. El mundo queda preso en el pecado. Entonces, era necesario. Si el mundo quedó bajo pecado, quiere decir entonces que el mundo necesitaba de un Salvador, para que viniese a salvar a la humanidad de esa cárcel. El mundo quedó encarcelado en el pecado, comandado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás, que indujo a la primer pareja a que pecara. Ahora bien, la humanidad está presa en el pecado y se necesitaba de un Salvador, de alguien que viniese a lanzar un gran ataque bélico sorpresivo y derrocar al maligno que se había adueñado de la humanidad por causa del pecado. Ahora bien, si nosotros analizamos, vemos acá de que 720 años antes aproximadamente de que se llevara a cabo esa gran guerra, Dios, hermanos, a través del profeta Isaías, profetizó que iba a venir un Salvador y que iba a haber una gran guerra terrible, donde iban a medir fuerzas, dos bandos, y que habría un ganador y un perdedor. Ahora bien, ¿qué nos dice el profeta Isaías 720
años antes de esa gran guerra. ¿Qué nos dice el profeta? Veamos. Isaías, capítulo 61. Versículo 1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. ¿Se da cuenta? Vean ustedes la misión que le encomendó Dios a Jesucristo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha enviado Jehová, y me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y a los presos, que les abra esa cárcel. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de que cómo estaba profetizada ya esta gran guerra? Ahora bien, fijémonos bien de que Cristo es el hombre encargado, es la persona encargada de liderar esa guerra, de sacar a los presos de la cárcel. No estaba fácil esa misión, estimados hermanos y amigos, porque tenía que haber un gran conflicto, porque tenía que haber un gran combate, en donde iban a haber dos fuerzas opuestas, uno defendiendo o queriendo tener a los presos en la cárcel, y la otra fuerza queriendo romper los muros de la cárcel para que los presos pudiesen salir de esa cárcel. En el capítulo 42 del libro del profeta Isaías, veamos también otra profecía paralela a la que hemos leído en el capítulo 61:1, 42:7. Para que vamos a leer desde el versículo 6 y 7. Yo Jehová te he llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de la gente, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas. ¿Se da cuenta? Dos profecías que estamos leyendo acá del profeta Isaías, donde está mencionando al Señor Jesucristo, que era el encargado de cumplir esa misión, de sacar a los presos de la cárcel, que no estaba muy sencillo, porque había un gran poder que estaba como dueño de la humanidad y de la gente, teniéndolos presos en el pecado. No, te he enviado, le dice Dios aquí a Jesucristo, para que me saques a los presos de la cárcel. Ahora bien, siguiendo el análisis, ya esta guerra ya estaba profetizada. Hermanos, el Señor Jesucristo tuvo que humillarse, se anonadó, y dice que tomó forma de siervo y vino a tomar forma humana, porque era la única forma para que Cristo pudiese entregar su vida y sacar a los presos de la cárcel. Si nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, a partir de su nacimiento, el diablo trató de aniquilarlo, de matarlo, para mantenerse como Señor, como dueño de la gente y del mundo en el pecado. Entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, desde que nació, tenía a un opositor, tenía a un enemigo fuerte que lo quería aniquilar para quedarse él como dueño del mundo. En el capítulo 12 del Apocalipsis, versículos 3 y 4, dice de la manera siguiente. Vamos a hablar, estimados hermanos y amigos, en cuanto al nacimiento de Cristo. Y esto lo menciona aquí el revelador en el capítulo 12. Fijémonos bien una cosa, hermanos, que en el capítulo 12 de Apocalipsis y otros capítulos de este libro,
Muchas cosas como que se presentan como que sucedieron en el cielo. Se presenta así por alguna razón o varias razones. Uno, recordemos que Juan está recibiendo las revelaciones del cielo, porque estas cosas no eran de la tierra. Estas vienen del cielo, porque la reveló Dios a Jesucristo, Jesucristo al ángel, y el ángel la revela a Juan. Esto venía del cielo, primeramente, ¿verdad? Por eso menciona, ¿verdad?, que aparece una gran señal en el cielo, que una mujer estaba por dar a luz. Pero lo que quiero leer es esto. Leamos algo importante referente al nacimiento de Cristo. Capítulo 12, versos 3 y 4. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un grande dragón, bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Bonita lectura bíblica, qué hermosa profecía, qué linda es la palabra de Dios, qué hermosa, qué palabra, qué símbolos, qué enseñanza más bonita esta. Hermanos, solo quiero decir un poquito, quizás un poquito fuera del tema, pero es importante porque está dentro acá y quiero explicarlo. Muchos hermanos, grandes exégetas, grandes estudiosos de la Biblia, dicen que esta mujer es María, la que parió a este niño. Aquí no está hablando de la Virgen María, aquí está hablando de Israel, el pueblo de Israel que parió a Jesucristo. Lo dice Mateo capítulo 1 en las genealogías, y Lucas también. Allí venía el Señor Jesucristo, en esa línea, dentro del pueblo de Israel. Ahora bien, dice que fue vista una señal en el cielo. Juan ve las revelaciones que se le están revelando. Y dice Juan que vio, dice, un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí, hermanos, se está refiriendo este gran dragón. Aquí hay dos cosas: Satanás como dragón y su representante, el imperio romano. El imperio romano en las manos del dragón, o sea, Satanás, cumplen esta faceta profética. No explico las características que están acá porque esto me llevaría mucho tiempo, pero son características que ha tenido y tiene y tendrá Roma hasta el final de los tiempos. Las cabezas, los cuernos y las diademas son grandes símbolos. Ahora bien, dice que este grande dragón, en este caso ya dijimos el representante de Satanás en la tierra, el imperio romano, Herodes en este caso, dice que con su cola este dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Expliquemos esta parte. ¿A qué se refiere esto? Si este dragón dice que tenía una cola, ¿a qué se refiere? El dragón, el imperio romano en sí. La cabeza de este dragón era el emperador. La cola eran los soldados romanos, que es lo último de un reino, de un gobierno. El presidente hasta el último soldado, que es la cola. En este caso, el imperio romano tenía su representante allá en Jerusalén, Herodes. Expliquemos esta parte. Dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿A qué se refiere esto? Esto se explica de la manera siguiente. Roma dice que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Lo explicamos de la siguiente manera.
En el año 106, Judá restableció la monarquía. Menciona a Hircano, Aristóbulo, etc. Allá por el año 40, antes de la era cristiana, sucedió algo. Herodes es puesto como representante allá en Judea, representante del Imperio Romano, con una guarnición militar. Y dice que con la cola, o sea, con sus ejércitos que estaban acantonados allá en la tierra de Israel, dice que con esa cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo, hermanos, representan a las autoridades judías. La palabra estrella en el símbolo representa alto personaje. Ya sea un gobierno, ya sea en la esfera religiosa, etc. Alto personaje. Autoridades de Israel. Las autoridades de Israel estaban compuestas por tres partes. 1, el rey. 2, el sumo sacerdote. 3, eran los ancianos, el Sanedrín. Las autoridades de Israel estaban compuestas en tres partes. Ya dije, el rey, el sumo sacerdote y el Sanedrín, era el consejo de ancianos. A eso se refieren las estrellas del cielo, del firmamento hebreo, altas eminencias de las autoridades judías. Y dice que el Imperio Romano, o sea, el dragón, derribó la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. ¿Qué significa eso? Sencillo, sencillo, hermanos. Vea, cuando Herodes fue puesto allá por el año 40 y destronaron al último rey de Judea, Antígono, fue suprimido el reinado. La tercera parte, que era el rey, es suprimido por los ejércitos romanos. Y solo quedan dos partes, el sumo sacerdote y el Sanedrín. Y fue quitado la monarquía del pueblo de Judá. Esto sucedió por el año 40 antes de la era cristiana, cuando fue muerto o fue despojado de su cargo Antígono, último rey asmoneo, o del pueblo de Israel. Sencillo. Tuvo que suprimir a ese rey para poner a Herodes como rey de Judea. Sencillo. Ahí está. Ahora, cuando dice la frase que dice acá la palabra de Dios que las echó en tierra, aquí está la gran confusión, hermano. La frase echar en tierra, necesito 1 hora para poderle explicar con amplitud. Siquiera con 1 hora para explicarle muchos textos que contienen esta figura, echar en tierra. Echar en tierra significa humillar a alguien, quitarle el mando. Para ponerle un ejemplo claro y fácil de entender, cuando Antíoco Epífanes profanó el templo en Jerusalén, sacrificando unas puercas allá, o cerdos, dice que echó por tierra el santuario. ¿A dónde estaba el santuario? No estaba en la tierra, no era el lugar santísimo, estaba en la tierra, pero dice la Escritura que fue echado en tierra. ¿Qué significa eso? Que fue humillado. Sencillo, ya ve. Si echar en tierra no quiere decir que tiene que estar en el cielo. No. La palabra de Dios es clara, sí, sencilla y explicativa. Solo se necesita emplear o dejar que Dios ilumine la mente y que Dios dirija. Entonces quiere decir, echar en tierra es que lo humilló, lo destronó. Fue destronado el rey de Judea. Fue sacado del poder y queda sin poder. Fue humillado. Eso significa echar en tierra. Ahora bien, siguiendo el análisis de lo que estamos analizando,
Si nosotros analizamos que Cristo Jesús, el imperio romano, quiso matar a Jesús. Claro, Satanás estaba detrás de todo. Él usa a su representante, el imperio romano, para matar a Jesús. Y usa a Herodes, el grande, para matar a los niños menores de 2 años. Eso lo explica Mateo 2:1. La explicación de Apocalipsis 12, 3 y 4 lo explica Mateo capítulo 2. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Entonces, quiere decir de que cuando Herodes se vio burlado de los magos, dijo, pues no se van a salir con la suya. Voy a mandar a matar, calculando que ya Cristo tenía casi 2 años. Calculó el tiempo y dijo, voy a matar los niños menores de 2 años. Y allí se va a ir Jesús. Pero el ángel le dijo a José, vete a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Ahora bien, el historiador Macrobio, en sus escritos Los Saturnales, explica del degüello de los niños, de la matanza de los niños que hubo en Jerusalén. Fue terrible. Herodes, el diablo dijo a través de su instrumento Herodes, hoy sí, voy a matar a este misionero que viene a pelear conmigo. Lo voy a aniquilar hoy que está pequeñito. Pero hermanos, Dios, los ángeles ya estaban con Cristo a la par de él, defendiéndolo de los ataques del enemigo. Aunque todavía no hemos entrado a la propia guerra. Eso ya lo vamos a ir explicando, vamos a ir llegando poco a poco. Ahora bien, hermanos, el comienzo de la guerra en el cielo. La guerra tenía que comenzar. Cristo Jesús, ya vimos en el lapso de tiempo, desde que nació, de ahí en adelante, el diablo pues estaba enardecido porque no pudo matarlo, ¿verdad?, en el degüello de los niños, porque ese era el plan satánico. Ahora bien, pero dice Apocalipsis, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Fijémonos bien ahora, investiguemos. ¿A dónde se llevó a cabo esta guerra? ¿En el cielo? No. Ya vimos que no. No hay base bíblica para decir que en el cielo. No puede ser. Allá hay limpieza, allá hay pureza. Donde está el trono de Dios hay pureza. Ahora bien, entonces, ¿y en qué lugar se llevó a cabo entonces pues la guerra? Hermanos, fijémonos bien. El lugar geográfico, porque en la geografía nos ubica el lugar. El lugar a donde se llevó a cabo esta gran batalla fue en la tierra de Israel. Israel se convierte en el cielo. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios así lo explica. Primero, Dios le dijo a Israel, capítulo 28 de Deuteronomio, verso 1 y otros textos, yo te voy a poner en alto sobre todas las naciones de la tierra. Te voy a poner por cabeza y no por cola. Vas a estar encima solamente y no debajo de las otras naciones. Ahora bien, si nosotros también leemos el capítulo 66 de Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi solio, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Aquí está hablando de Israel, de Jerusalén. En Jerusalén se edificó el templo de Dios. Y allí estaba el lugar santísimo, en donde Dios se manifestaba, allí en el lugar santísimo.
símbolo de la presencia de Dios. Jerusalén se convierte en el estrado de los pies, simbólicamente hablando del Señor. Porque el cielo, dice, es mi solio, y la tierra, estrado de mis pies. Jerusalén, el lugar santísimo, lugar de la presencia de Dios, simbólicamente hablando. Y además, cuando Cristo, desde que Cristo nació en Israel, Israel se convierte en un cielo, porque ahí estaba Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, geográficamente hablando, esta guerra se llevó a cabo en el cielo, o sea, en la tierra de Israel, porque Israel siempre ha sido el punto clave de las demás naciones. Israel es el pueblo de Dios en donde descansan todas las promesas de Dios. Y Dios lo ha defendido a capa y espada. Y Dios siempre está con su pueblo. Israel ha sido un cielo. Es la nación que ha estado en lo más alto de todos los pueblos. Entonces, la geografía nos ubica que en la tierra de Israel se llevó a cabo esta gran guerra. Ahora bien, si nosotros estamos analizando que esta guerra, podemos hacernos la pregunta, ¿cuándo se llevó a cabo esta guerra? Si ya vimos los motivos, en el mundo encarcelado, presos, y viene un Salvador a salvar al mundo y a romper las cadenas de opresión, a romper los muros de opresión. Ahora bien, ¿cuándo se llevó a cabo esa guerra? La cronología, o sea, el cómputo de tiempo nos marca que esa guerra se llevó a cabo durante el ministerio de Cristo, 3 años y medio. Desde el año 26 de nuestra era hasta el año 30, cuando Cristo murió. 3 años y medio duró esa gran guerra. Repito, durante el ministerio de Cristo. Lo vamos a ir comprobando poco a poco, porque tenemos que poner bases bíblicas, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros analizamos el inicio del combate, ¿cuándo comenzaron a medir fuerzas los dos protagonistas? Recordemos, hermanos, de que en una guerra hay dos bandos. En esta batalla en el cielo, que es en Israel, porque ya lo dijimos, y tenemos muchas bases bíblicas para apoyarnos en esto, tenemos que ver que los dos bandos fuertes, que midieron fuerzas, uno defendiendo a los presos para que no se salieran de la cárcel y para que se mantuviesen allí, y otro bando que tenía la misión de sacar a los presos. Fíjese bien, ese fue el motivo de la gran guerra. Entonces, comienzan los combates. Comienzan a medir fuerzas. Por un lado, Cristo, los apóstoles, el arcángel Miguel y millares de ángeles. Por un lado. Por el otro lado, Satanás con sus legiones de demonios. Dos bandos. Dos bandos en pugna. Hay un pleito. Hay un litigio. Porque hay unos presos allí. Y la misión, pues, de Cristo era sacar a los presos de la cárcel, derrotar a Satanás para que pudiese haber apertura de la cárcel. Ahora bien, si nosotros analizamos, veamos, hermanos, el primer combate. El primer combate lo narra el capítulo 4, Evangelio según Lucas. Lucas, en el capítulo 4,
Veamos el primer enfrentamiento de estas dos fuerzas. Versículos 5 y 6. Pero quiero explicar algo. Jesús se bautizó. Entró al ministerio Jesús a cumplir la misión de sacar a los presos de la cárcel. Jesús se bautizó y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allá dice que Jesús, después de bautizado, ayunó 40 días. Ayunó 40 días. Ya Jesús lleno del Espíritu Santo, lleno de la fuerza activa de Dios. Hacía un ayuno de 40 días con sus 40 noches. Y el diablo dijo, le lanza el primer ataque, el primer plan bélico. Y ataca fuertemente cuando Jesús estaba en ayuno. Y dijo, hoy es el momento de ganar la batalla. Comienza la guerra en el cielo. O sea, comienza la batalla en Israel, porque allá se llevó a cabo, entre los dos bandos, que ya expliqué. Y el diablo quería que Cristo convirtiese las piedras en pan, porque tenía hambre. No, Jesús no se doblegó. Y luego pues Satanás, fueron 3 ocasiones que quiso engañar al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, estimado hermano y amigo? Le dice el diablo, le presenta a Jesús desde aquellas alturas, mira, todo esto te daré, y le enseñó los reinos del mundo. Mira, todo esto va a ser tuyo si postrado me adorares. El diablo, estimados hermanos, fijémonos bien en el símbolo profético y en la comparación acá. El diablo le dijo, todo esto te daré. El diablo se creyó encumbrado. El diablo se cree alto. Se cree en alta eminencia, con poder, como dueño del mundo. Sí, el diablo se sintió poderoso y dijo, mira, todo esto es mío. Todo esto está bajo mi dominio, bajo mi poder. Pero si tú me adoras, yo te lo doy porque es mío. Adórame. Jesús no se doblegó. Jesús no se doblegó a pesar que el diablo, que conoce las escrituras, le citó un texto del Salmo. No, mira, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropieces tu pie en piedra. 3 ocasiones. El diablo tentó a Jesús. Allá había un pleito. Allí comienza la batalla en el cielo. Allí comienza, hermano, la batalla por las almas. El diablo queriendo quedarse como dueño siempre, dominando las mentes y a las personas, y Jesús peleando, comenzando la batalla por vencer a Satanás, quitarle el dominio y humillarlo y arrojarlo a la tierra, o sea, humillarlo, porque el diablo está muy alto, está soberbio, está orgulloso, está creído que él tiene todo el poder, el dominio sobre la gente en ese momento. Allí comienza la gran batalla, hermanos, en el cielo. Entonces, según estamos analizando, Jesús, hermanos, tiempo después, en el capítulo 4 del Evangelio según Lucas, Jesús manifiesta cuál era la misión que tenía.
Lucas capítulo 4, versículo 17, dice de la siguiente manera: y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Vea usted, Jesús confirma que Él es el encargado y ha sido enviado a sacar a los presos de la cárcel y a sacar a los cautivos que están cautivos en el pecado, en la cárcel por Satanás. Ahí está. A mí me ha enviado. Estoy en guerra. Pues yo a eso he venido. Y estoy en guerra con mi contrincante, con mi enemigo, el diablo y Satanás. Entonces, según estamos analizando, que en el ministerio de Cristo, hermanos, hay muchos textos que pudiese leer, en donde vemos, hermanos, cómo los ángeles celestiales, a partir del nacimiento de Cristo, los ángeles están apoyando a Jesús. Primeramente vemos en el nacimiento, los ángeles están a la expectativa, defendiendo a Cristo, y le dicen a José y a María: vayan a Egipto, huyen a Egipto, porque Herodes va a querer matar al niño, el dragón va a querer matar al niño. Y los ángeles allá defendiendo a Cristo. Vemos también, según Lucas 2:13, voy dando la cita bíblica, en donde menciona que millares de ángeles, dice que le servían. Cuando el ángel le da la nueva a los pastores que había nacido Cristo el Señor, millares de ángeles, dice que le servían y cantaban. Y cantaban. También en Juan capítulo 1, verso 51, cuando Jesús le dijo a Bartolomé, sí, desde que estabas allá debajo de la higuera te vi, le dijo. Pero le dice en el verso 51, y dícele: de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles que descienden, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles, desde que Cristo vino a la tierra, hubo una conexión de ángeles del cielo a la tierra, porque estaban pendientes del Señor Jesucristo. También podemos ver en Marcos 1:13, cuando Jesús estaba allá en el desierto con las fieras, dice que los ángeles le servían al Señor. Ahí estaban los ángeles pendientes, defendiendo al Señor Jesucristo. También vemos, hermanos, allá en el huerto del Getsemaní, cuando Cristo estaba orando en aquella noche triste del 14 de Nisan, cuando fue entregado. Dice que orando Jesús, un ángel confortándole, dice, allí a la par de Jesús, a la par del Maestro, defendiendo a Jesús. Estaban a la expectativa del Maestro. En cierta ocasión, Cristo a unas autoridades les dijo, miren, les dijo, si yo quiero, ya pido 12 legiones de ángeles y el Padre me notaría. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? No, si ahí estaban los ángeles al pie de Jesús, a la par de Jesús, ahí estaban los ángeles invisiblemente hablando. Entonces, y así sucesivamente, quiero leer en el capítulo 5 de Marcos, verso 6. Capítulo 5, Evangelio según Marcos, dice el versículo 6 hasta el 9. Dice Marcos capítulo 5, versículo 6 al 9. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Vea usted
Cristo Jesús estaba cumpliendo la misión. Había una gran guerra en el cielo allá en Israel durante el ministerio de Cristo. Jesús sacando a los demonios que atormentaban a la gente, sanando a los quebrantados de corazón, a los cojos, a los ciegos dándoles la vista, a los mudos haciéndoles hablar, a los sordos, ellos oían porque estaban atormentados por el demonio. El demonio los tenía estrangulados, estaban bajo su dominio, bajo su poder. Por eso el diablo se sentía que él iba a vencer esa guerra. Pero Jesús, con su poder, dice que echaba fuera a los demonios. Los demonios salían, aquellas legiones no soportaban la fuerza de Jesús. Había esa guerra, había ese conflicto, ese combate. También dice en Lucas capítulo 4, verso 41. Lucas 4, 41. Y salían también demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas riñéndolos no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Se da cuenta? Los demonios incapaces ante la fuerza del Maestro. Jesús va ganando la batalla. Fijémonos bien, está ese conflicto, está esa guerra entre Cristo, los ángeles, los apóstoles, contra Satanás y los demonios. Hermanos, vea qué importante es escudriñar las Santas Escrituras. Vea usted cómo se está llevando a cabo esa guerra. Hay un pleito por las almas, hay un pleito. Entonces, pero leamos lo que nos dice capítulo 10, verso 17 al 19, Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 17 hasta el 19. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire, hermano y amigo, qué importante. Mire qué bonito se expresa la palabra de Dios. ¿Cómo quedan aquellos que dicen que esta rebelión que fue en el cielo? ¿O aquellos que dicen que Satanás cayó del cielo antes de Adán? ¿Sucedió esto que vio Cristo antes de Adán? Aún la lógica nos enseña, la razón nos dice: no, hombre, si esto fue en el ministerio de Cristo, cuando Él envió a los 70, a los apóstoles, a predicar y a sacar a los demonios y a hacer grandes milagros. Mire, los apóstoles regresan felices y contentos que iban ganando la batalla. Señor, les dijo, bien alegres los apóstoles, ¿verdad? Si aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, vamos ganando la guerra. Vamos ganando la guerra. Se nos sujetan en tu nombre los demonios. ¿Ve? Entonces, hermano, y Cristo les dijo: mire, sí, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. ¿Ve? ¿Será que en el tiempo de Cristo cayó Satanás del cielo? No, hermanos, no. Fue durante el ministerio de Cristo. En otras palabras, cuando los apóstoles echaban fuera a los demonios y los demonios se sujetaban en el nombre de Cristo a los apóstoles, Cristo les dice: sí, yo vi todo eso. Sí, yo eso ya lo sé. Satanás perdía la batalla. Satanás estaba siendo humillado. Satanás estaba perdiendo el poder, que es caer del cielo. Satanás estaba perdiendo el poder.
Satanás estaba siendo humillado, estaba siendo echado a tierra, se le estaba quitando todo el poderío. Eso le da a entender. No es que estaba allá en el tercer cielo y que de allá cayó y que se golpeó y que bueno, un montón de cosas. No, eso solamente la mente humana piensa así. No, el diablo, dice Jesús, sí, el diablo está perdiendo el poder y ya lo va a perder totalmente. Ya falta poquito. Porque veamos lo que nos dice acá el Señor Jesucristo, 4 días antes que el diablo cayera del cielo totalmente o perdiera el poder totalmente, 4 días antes que esto aconteciese, Cristo lo dijo. Juan capítulo 12, verso 31. Juan capítulo 12, verso 31. Fijémonos bien en lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 28 para entenderlo mejor. Juan 12, 28 en adelante. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido trueno. Otros decían, ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Se da cuenta, mi estimado, lo que está diciendo Cristo aquí? No, dice 4 días antes, porque esto lo dijo un día sábado 10 de Nisan. Un día sábado 10 de Nisan, Cristo dijo estas palabras. Ahora es el juicio de este mundo. Y el príncipe de este mundo será echado fuera. En otras palabras, miren, ya faltan 4 días para que el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, caiga totalmente del cielo. Porque yo lo voy a echar fuera. Yo lo voy a echar en tierra. En otras palabras, yo lo voy a humillar y le voy a quitar ese dominio que me prometió cuando yo estaba en ayuno allá. Cuando él le dijo, todo esto te voy a dar porque esto es mío, a mí me pertenece. Sí, se creía dueño, se creía señor de todo. Se creía que estaba en alta eminencia Satanás. Y vea lo que Cristo dijo el día sábado 10 de Nisan. El príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, caerá del cielo, en otras palabras. Le quitaré el dominio y el poder. Ahora bien, hermanos, dice Lucas 23:46. Lucas 23:46 dice de la manera siguiente. Aquí vamos a ver ya el momento de la muerte de Cristo, para terminar esa gran guerra en el cielo, para ponerle fin la batalla en el cielo, que dice Apocalipsis allá. Dice 23:46 de Lucas. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo murió por todos los pecadores. Cristo murió por toda la humanidad para dejar libre a los presos, para romper toda opresión, todo muro, toda fortaleza, toda trinchera. Cristo, con su muerte, venció al diablo. Le ganó la guerra. Le ganó la guerra. Y aquí, estimados hermanos, se cumple una de las primeras profecías del antiguo pacto. Vea usted qué hermoso el antiguo pacto, la palabra de Dios. Aquí en Génesis, hermanos, hay una serie de profecías. Lindo el libro de Génesis, muchas grandes profecías, con grandes misterios, con grandes enseñanzas bíblicas, tipológicas, simbólicas, etc. Dice Génesis capítulo 3, verso 15.
Con la muerte de Cristo se cumple esta profecía que voy a leer. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Qué hermosa y linda profecía, estimados hermanos y amigos. Qué bonita la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la clave de interpretación bíblica es no despreciar el antiguo pacto. Por eso muchos pasarán años y años y leerán la Biblia muchas veces los que quieran. Si desprecian el antiguo pacto, jamás entenderán la Biblia. Porque el antiguo pacto también es la palabra de Dios. Y ahí están encerradas todas las profecías mesiánicas. Y esta es una de ellas. Cuando Cristo murió, fue, hermanos, cuando Satanás le dio la herida en el calcañar. ¿Qué representa el calcañar? Aquí la profecía está mencionando que iba a poner enemistad entre tu simiente, que se refiere a Satanás. Satanás y Cristo. Por eso le dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo herirá en la cabeza al dragón, profecía todavía que está futura, ya lo explico, pero la que se cumplió es la otra parte, y tú le estás diciendo a la simiente de la mujer, o sea, Satanás, a la simiente de la serpiente, Satanás le está diciendo, y tú le vas a herir en el calcañar, o sea, a Cristo. Satanás, la profecía es que Satanás le iba a dar una herida en el calcañar a Cristo. ¿Pero qué representa el calcañar? El calcañar representa la humanidad de Cristo. Por eso Cristo tuvo que nacer como humano para establecer esa guerra y ganar la batalla y morir en la cruz. La muerte en la cruz es la herida que le dio Satanás a Jesucristo, o sea, le hirió en el calcañar. En el calcañar la herida no es de muerte, en la cabeza sí, y esa está futura todavía. Vendrá tiempo cuando Cristo le va a herir en la cabeza, le dará el golpe de muerte a Satanás. En esta guerra solo le quitó el dominio y el poder. Satanás todavía existe y engaña a la gente, pero el poder se lo quitó Jesús porque quedó libre. La salvación por gracia a través de la sangre de Cristo. Entonces, Satanás aprovechó herirlo en la humanidad. Allí lo hirió. Cristo, hermano, recibió esa herida en el calcañar, o sea, en su humanidad, por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Entonces, según estamos analizando, las profecías de Génesis 3:15 se cumplen cuando Cristo murió en la cruz. Es la herida en el calcañar que Satanás, ¿verdad?, le dio a Cristo, digámoslo así, en la humanidad. En la humanidad. Entonces, pero veamos, hermanos, la batalla continúa. Satanás, cuando Cristo murió, se alegró sin duda, y ha de haber dicho, hoy sí, eres mío, la humanidad es mía, y todavía se mantienen en la cárcel todos estos, todos los humanos. Y por eso incitó allá, ¿verdad?, a poner una guardia para que cuidasen el sepulcro de Jesús. Como quien dice, estando esta guardia, si éste quiere resucitar, no podrá, porque ahí estará la guardia de prevención. Ahí estarán estos guardias vigilando por si quiere mover la piedra. Y le pusieron una gran piedra para que no saliese de la tumba. El diablo dijo, hoy sí, le gané la batalla a este. Gané la guerra. Gané la guerra. Pero, hermanos, fijémonos bien. La batalla termina acá. La batalla termina aquí cuando Cristo selló su victoria sobre Satanás, quitándole todo el poderío y dominio. Mateo capítulo 28, verso 1. Mateo capítulo 28.
versículo 1 en adelante. Fijémonos bien, hermano. Aquí está hablando de la resurrección de Cristo en día sábado. Cristo resucitó en día sábado y no en domingo. Fijémonos bien la primera visita que hacen acá. Y la víspera de sábado que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué les parece? Antes que el sol se ocultase el día sábado y comenzara a aparecer el primer día de la semana, que en aquellos tiempos la palabra amanecer se aplica, comenzar a aparecer, comenzar a lucir el día, y el día comenzaba a la puesta del sol. Bíblicamente el día, ese es el cómputo correcto, de puesta a puesta de sol. Cuando llegan allí las mujeres, estaba un ángel, estaba la piedra todavía allí. Pero dice que, ¿verdad? Ya pues, dice que había un ángel sentado sobre ella, sobre la piedra, ¿verdad? Y bueno, y los guardas dice que se asombraron y quedaron como muertos. Y el ángel dijo a las mujeres: sí, yo sé que ustedes buscan a Jesús, que fue crucificado. Ya no lo busquen aquí, Él ya no está aquí. Él ya resucitó. Él ya resucitó. Hermanos, con la resurrección del Señor Jesucristo, venció a Satanás totalmente. Venció la muerte con poder. Y Satanás queda burlado y es echado a tierra. O sea, es humillado, se le quita el poder, ya no tiene dominio, ¿verdad? Porque ya viniendo Cristo y muriendo Jesucristo, esa sangre preciosa es por la cual la persona es salva, es perdonado sus pecados, es pura y viene a ser ya santificada y a ser parte ya como hijo de Dios. Entonces, hermano, también dice 1 Pedro 3:24. 1 Pedro 3:24. Dice 1 Pedro 2:24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. ¿Cuál herida? La que dice allá Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Sí? Por esa herida que sufrió él cuando murió en el calcañar, o sea, en su humanidad como humano, por esa herida dice que nosotros hemos sido sanados. Y Hebreos 2:14 dice, Hebreos 2:14 dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Vea usted, ahí está. Cristo venció el imperio de la muerte. Cristo venció al que tenía ese imperio de la muerte, ese dominio, al diablo. Cristo, hermanos, derrotó con su ataque a Satanás en esa guerra, y los presos, ya con la resurrección de Cristo, quedan en libertad de ser salvos, quedan en libertad de poder salir de la cárcel,
quedan en libertad, ¿verdad? Después de estar cautivos en el pecado. Ahora bien, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, ya para ir finalizando. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 13. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vea qué bonito, vea qué importante. Una gran voz en el cielo menciona, alegre, ¿verdad? Hoy se ha venido la salvación y la virtud, hoy sí. Y ha venido el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. ¿De dónde fue arrojado? En el cielo no, porque nunca estuvo allá. Nunca estuvo allá. Entonces, ¿de dónde fue arrojado? Sencillamente, ya lo vimos. Y lo explico y lo repito. Le fue quitado el dominio. Se le fue quitado el poder. Eso es. Le quitó y le dijo: Satanás, te he vencido. Has perdido la guerra. Yo soy el ganador, le dijo Cristo, porque resucitó de la tumba después de pasar 3 días y 3 noches. Y Esteban lo vio allá por el año 33, que estaba ya en un puesto de honor a la derecha del Padre Celestial. Vea usted, Jesucristo venció a Satanás en esa gran guerra que hubo en Israel por 3 años y medio. 3 años y medio de guerra entre Cristo, los apóstoles y los ángeles celestiales contra Satanás y sus legiones de demonios. Cristo venció. Por eso allá hubo alegría, ¿verdad? Porque Satanás se le fue quitado el dominio, fue arrojado, fue humillado, en otras palabras. Ahora bien, la pregunta es, hemos visto, estimados hermanos, la batalla o la guerra en el cielo, que fue el tema de hoy. Y hemos explicado en una forma lacónica, rápida, precisa, los detalles de que, ¿cuál fue el motivo? Dijimos, porque habían presos en la cárcel. Dios comisiona a Cristo como el encargado de romper esas barreras y esas fortalezas y abrir la cárcel para que salgan los presos. ¿Quiénes fueron los combatientes de guerra? Cristo, por un lado, con los apóstoles y los ángeles celestiales, contra Satanás, el otro bando, y las legiones de demonios. Y su instrumento, Herodes, representante del Imperio Romano, allá en Jerusalén. ¿A dónde se llevó a cabo? En el cielo, o sea, en la tierra de Israel. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Durante el ministerio de Cristo, 3 años y medio, del año 26 al año 30 de nuestra era. ¿Quién ganó la guerra? Jesús la ganó. ¿Quién fue el que perdió? Satanás. Y ahora hay libertad de salirse de esa cárcel del engaño, del pecado. Porque Cristo rompió esas barreras, esas fortalezas tan fuertes, y le quitó el dominio a Satanás y lo venció. Solo termino con esto, porque nos podemos preguntar, ¿por qué razón, pues, los grandes seminarios teológicos de los mejores del mundo en la tierra, donde estudian teología sistemática, donde analizan profecías, el símbolo, la historia, por qué los grandes hombres de los grandes centros de teología enseñan que Satanás estuvo en el cielo y que hubo esa rebelión allá de los ángeles? ¿Por qué enseñan de esa manera, engañando a la gente? Diciéndole que Satanás primero fue ángel y fue el mejor ángel, el más bueno, y que se rebeló contra Dios, pero le quiso quitar el trono. Y que la tercera parte de los ángeles los convenció y los lanzaron a tierra, Dios y Miguel.
No, eso no existe. Solo es una teoría que ha venido y tiene sus raíces en el paganismo. No. Entonces, hermanos, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué esos grandes hombres que estudian hasta 20 años teología, que estudian la soteriología, amartiología, cristología, teología bíblica, la pastoral, y que estudian, bueno, tantas cosas? ¿Por qué enseñan de esa manera y no enseñan como la Biblia? Oh, la respuesta aquí la tenemos, y con esto finalizamos. En el capítulo 10, Evangelio según Lucas, verso 21. Aquí está la respuesta a eso. Lucas 10, 21 dice de la manera siguiente. Dice así este bonito texto de la palabra de Dios. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Qué bonito la palabra de Dios. Hermanos, que la gloria sea para Dios, para Jesucristo y para la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios es el seminario teológico que está aquí en la tierra, en donde Dios ha depositado su sabiduría. Lo dice Proverbios 9, capítulo 1, verso 1 en adelante. Es la iglesia la que tiene, es la dueña de los misterios del reino de los cielos. Es la dueña de las cosas reveladas. Es la dueña de los arcanos divinos. Es la dueña, es la que posee. La iglesia tiene que explotar, tiene que compartir la enseñanza bíblica, con base bíblica y no con bases en el paganismo. ¿Ya? Gracias a Dios que estas cosas las ha escondido de los grandes hombres que estudian teología, que estudian 20, 40 años y enseñan que el diablo estuvo en el cielo y que fue arrojado a la tierra por Miguel y Dios. Eso no existe en la Santa Escritura. Que Dios bendiga esta enseñanza que predica la iglesia de Dios. Así es de que bendiciones para todos ustedes que van a escuchar y van a compartir esta predicación. Que Dios bendiga y que Dios nos ayude y que nos ilumine nuestra mente para poder proclamar a los cuatro vientos la enseñanza verdadera de Dios. Dios bendiga a todos. Dios les pague a todos los que de alguna manera han expresado su sentir en mensajes. Dios les pague a todos y les agradezco muchísimo por su apoyo. Paz, hermanos. Paz a todos.